estar con ustedes en este santo día, hermanos queridos. Agradezco mucho al Señor por la oportunidad que nos ha dado de compartir estos días. Alabamos y glorificamos su nombre. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Nos hemos deleitado en la compañía del Señor en estos días, ¿verdad? Le damos muchas gracias al Señor, pues. En este día, hermanos, vamos a estar estudiando uno de los ataques más certeros que estaba profetizado en la palabra de Dios con respecto a todas estas cosas que hemos venido hablando durante esta noche. Nosotros, como hijos del Señor, como profeso pueblo de Dios en estos últimos días, sabemos y conocemos lo que el apóstol Pablo dice. El apóstol dice: procuremos todos, ¿qué? Santidad. ¿Por qué? Porque sin la santidad no podremos ver al Señor. Pero a través de todos los tiempos ha habido tanta confusión en medio de las corrientes cristianas que no se comprende muy bien hoy por dónde comienza el proceso de la santidad. Y muchos de nosotros comenzamos el proceso de la santidad buscando los defectos en las otras congregaciones y criticando a las otras congregaciones. Muchos de nosotros comenzamos el proceso de la santidad de una manera errónea, y lo digo personalmente, pero realmente en la palabra de Dios está plasmado cómo comienza la santidad en el ser humano y la lucha que el ser humano debería estar librando en este tiempo. Llegamos a la conclusión el día de ayer que la guerra más recia se pelea por el control de los pensamientos del ser humano. La guerra más recia, el Armagedón, se pelea por el control mental de cada una de las personas que viven en este planeta Tierra. Vamos a estar mirando algunos versículos hoy, porque quiero, antes de irme de aquí, que ustedes queden claros con respecto a este tema, ¿ok? A este punto, porque es sumamente importante. Y no sé, tal vez sea en la tarde o mañana, les voy a mostrar por qué esto es tan importante, aunque ya hemos visto razones de sobra. Pero vamos a irnos al libro de Proverbios, el capítulo 6 y el versículo 16, y vamos a leer hasta el versículo 19, ¿ok? Proverbios 16, versículo 6, y vamos a ir hasta el versículo 19. Estos versículos son tremendamente profundos y supremamente importantes e impactantes. Miren lo que dice aquí. ¿Lo tienen? Dice: 6 cosas aborrece Jehová. Este es un pasaje que, sí, 6, Proverbios 6, versículo 16. ¿Ok? 6 cosas aborrece Jehová. ¿Quién es Jehová? Nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial, hay cosas que aborrece. Pero parece que nosotros en este tiempo lo hemos tomado poco en cuenta. ¿Ok? Fíjense, él dice 6 cosas. Ahora va a empezar a enumerar las 6 cosas. Dice: primera, los ojos altivos. ¿Qué son ojos altivos? El orgullo del corazón, ¿verdad? Que se revela a través de la mirada de la persona, que se revela a través del proceder de la persona, hasta en el caminar. Usted conoce cuando una persona es orgullosa, ¿verdad? ¿Está eso entre el pueblo de Dios? Pues el Señor lo aborrece, hermano. Segundo, la lengua, ¿qué? Mentirosa. ¿Qué es una lengua mentirosa? ¿Ahí es entre el profeta pueblo de Dios hoy? Pues el Señor lo aborrece, hermanos. El Señor lo aborrece. Tercero, las manos derramadoras de sangre inocente. Usted sabe que para matar a una persona no se necesita coger un arma y matarla. Con nuestras palabras asesinamos también. Y muchos de nosotros hemos asesinado al prójimo. Con la influencia, matamos la influencia de la otra persona. Literalmente es un asesinato ante los ojos del Señor. También el Señor aborrece eso. 18.
Y este sería el cuarto punto. El corazón, ¿que qué? Que maquina pensamientos inicuos. Oh, pero ¿cómo que el Señor odia eso si los pensamientos son míos y nadie me los conoce? Nosotros nunca nos hemos puesto a pensar en esto, hermanos. Nosotros pensamos que los pensamientos son nuestros y yo pienso, y simplemente dejo que la mente piense y se espacie en cualquier tipo de pensamiento. Pero el Señor aquí nos está diciendo que Él aborrece y le es iniquidad, le es abominación la mente que piensa o el corazón que piensa. Nosotros sabemos que es la mente que tiene o que alberga pensamientos inicuos. El Señor aborrece esa práctica. Los pies presurosos a correr al mal. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Cuántas cosas aborrece el Señor? 6 y aún qué? Y aún 7. Lo más interesante de todo esto es notar cómo cada una de estas costumbres se ha infiltrado entre el pueblo de Dios hoy en día. Es muy triste tener que decirlo, hermanos, pero nosotros tenemos que ser enfrentados con una realidad y el Espíritu Santo que nos convenza de pecado e ir de rodillas al Señor y pedirle perdón al Señor y decirle al Señor: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Tengo este problema y no puedo controlarlo. Cuando yo comprendí esto, hermano, y comencé a entender que la clave para la santificación está en mis pensamientos, cuando la hermana viene o el hermano viene y me talla, o me jala, o me critica, o me grita, en ese instante mi pensamiento tiene que estar controlado, entregado. Dice el apóstol en Corintios, dice: todo pensamiento sujeto y llevado a los pies de Cristo. Y entonces Cristo me va a decir: positivo o tiene que ser desechado. Esa es la clave. Fíjense lo que dice Salmo 139:2. Salmo 139:2. Salmo 139, versículo 2 dice: tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos entiendes que mis pensamientos. O sea, antes de que ese pensamiento llegue a mi cabeza, ya el Señor sabe cuál es mi instinto. Otra cosa que nosotros tenemos que rogarle al Señor: que aplaque, que transforme mis instintos. ¿Cuáles son mis instintos? Mi instinto hacia lo carnal, mi instinto hacia los deseos de la carne, mi instinto hacia el pecado. Pero si no nos concientizamos de eso, pues nunca vamos a pedir el poder del Espíritu Santo para poder vencer. Y nunca vamos a vencer. Y como estamos sentados en la iglesia y tenemos el libro anotado, el nombre anotado en el libro de la iglesia, pues decimos que Cristo viene y que somos salvos. Fíjense qué interesante. Salmo 94:11. Salmo 94, versículo 11. Dice: porque Jehová conoce los pensamientos de los hombres, ¿que son qué? Vanidad. El Señor conoce los pensamientos. Proverbios capítulo 12, versículo 2 y versículo 5. Dice el sabio: el bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre ¿de qué? De malos pensamientos. Ustedes saben que uno de los mejores analistas y estudiosos de la Biblia a través de toda la historia del ser humano es el enemigo de las almas. Y él conoce muy bien este texto, hermanos. Él conoce muy bien este texto. Vamos a volverlo a leer. Dice: el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él
condenará al hombre de qué? De malos pensamientos. Aunque esté en la iglesia o no. Es más, dice la mensajera del Señor, que al maligno le conviene más que estén en la iglesia. Eso le conviene más a su causa. Si están en la iglesia y no han aprendido que sus pensamientos tienen que ser refrenados y tienen que ser puros, a él le conviene más que estén allí. Porque tal es el pensamiento de su corazón, tal es él. ¿Estamos entendiendo cómo es? Fíjense en el versículo 5. Los pensamientos de los justos son ¿qué? Rectitud. Mas los consejos de los impíos son engaño. Isaías 59, versículo 1, hasta el versículo 7. Vamos a leer. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Aleluya. Gloria al Señor. Ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y ¿quién? Y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros. ¿Para qué? Para no oír. Nuestros pecados hacen que el Señor se retire. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice la palabra? No oye. No oye. Ahora piensen cómo sigue diciendo. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan en vanidades. Coinciden trabajo y dan a luz iniquidad. Ponen huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, y se apresuran para derramar la sangre inocente. Y fíjense, ahora Isaías va a dar el resumen en que está encerrado todo esto que él acaba de mostrar. Dice, sus pensamientos son ¿qué? Pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Entonces, hermano, el maligno, el enemigo de las almas, no necesita mucho para plasmar en el ser humano un estado de cosas que haga que el Señor se retire de él. Si logra plantar en la mente del ser humano un mal funcionamiento, una incorrecta manera de pensar, es sumamente difícil que el ser humano pueda llegar a lo que tiene que llegar, a la estatura de Cristo Jesús. Y fíjense, hermanos, algunas personas me han dicho, no, pero eso que tú dices es salvación por obra. No, hermano, yo no me lo estoy inventando. Fíjense lo que dice aquí, permítame leer. Dice en el conflicto de los siglos. El capítulo es el tiempo de angustia. Noten esto tan interesante. El tiempo de angustia, página 607 en mi libro. Capítulo El tiempo de angustia del conflicto de los siglos. Dice así. Ahora, ¿cuándo es ahora, hermanos? ¿Cuándo es ahora? Bueno, ya estamos tarde porque esto fue escrito por allá en 1900, llegando a 1900. Así que ya nosotros estamos un poquito tarde, pero todavía la misericordia del Señor se renueva. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. ¿Quién debe tratar de llegar a la perfección en Cristo? Nosotros. Escuchen. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento, hermanos. Ni siquiera en pensamiento, dice. Satanás encuentra en los corazones humanos
algún asidero en el cual hacerse firme, ese rinconcito que tú guardas para ti, ese orgullo pequeño que tú tienes allí que te lo guardas. Che, no me pises. Y Satanás ve eso y comienza a aferrarse de allí y no se va y comienza a tirar sus espinas y sus dardos y sus dardos y sus dardos. Y como nosotros tenemos la mente tan embotada, no entendemos el asunto. Sigue diciendo, un asidero en el que hacerse firme es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, tal vez una cosa pequeña que pareciera insignificante. Yo le digo a los hermanos allá, hermanos, seamos realistas. Nosotros vamos a, mire, el único, y ustedes perdonen que yo hable así, pero yo tengo que hablar muy directo, hermano, esto es urgente que nosotros lo entendamos. Escuchen. Si nosotros, dice la palabra, no somos capaces de andar con los de a pie, ¿cómo vamos a andar con los de a caballo? La mayoría del profeso pueblo de Dios que dice estarse preparando para dar la bienvenida al Señor, está tropezando en cosas insignificantes. ¿Sí o no? ¿Quieren que les dé un ejemplo? La mayoría de los adventistas del séptimo día sabemos que no debemos comer con líquido. ¿Sabemos o no sabemos? Sí. ¿Y cuántos lo hacen? La mayoría. ¿Notan ustedes? Y ese es un ejemplo chiquitico, pero como es que a mí me gusta, Quique, como a mí me gusta, y no te metas con lo que a mí me gusta. Pequeñas cositas, el maligno sabe, que se aferran en nuestro corazón y desarrollan el orgullo nuestro. Nosotros teníamos una hermana allá que no aceptaba absolutamente que le dieran nada a las hijas. Nada, si tú como hermano le llamabas la atención a la hija por algo, ella te brincaba enseguida. Se enojaba, hermano, y decía, no te metas con mis hijas. Orgullo en el corazón, hermanos. Y aparentemente es una causa buena. Note usted, fíjense lo que sigue diciendo. Por medio de ese deseo pecaminoso, la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí. Escuchen esto, hermanos. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Amén. Gloria al Señor. Cristo guardó todos los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiera sacar ventaja. Qué precioso nuestro Salvador. Bendito sea su nombre. Escucha esto. Esta es. Voy a volver a leer. Cristo guardó todos los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. ¿Ustedes se acuerdan que la primera noche yo les dije que nuestro chance no era hasta que Cristo viniera? Por esto yo les digo eso, hermano. Nos queda poco tiempo, hermano. Poco tiempo. Y si nosotros queremos llegar a dar la bienvenida al Señor, cuando venga en gloria y majestad, tenemos que empezar a entrar en esa guerra. La lucha más recia hoy es por el control de la mente de cada ser humano. Ahí está claro, hermano, yo no lo estoy inventando. Como el maligno sabe estas cosas, entonces ha diseñado una serie, un estado de cosas, por medio del cual, dice la mensajera del Señor, el mensaje del tercer ángel, ¿qué pase? Sea detenido, dice. Para que el mensaje sea detenido, el mensaje del tercer ángel, pues entonces el ángel tiene que ser detenido. ¿Y el ángel quién es? Cada uno de nosotros. Si nosotros estamos ocupados en otras cosas, imagínense, hermano, en este tiempo ya nosotros deberíamos de estar peleando, cada uno de nosotros peleando
pidiéndole al Señor de rodillas que nos dé una correcta manera de pensar. Esa tiene que ser nuestra guerra ahorita. Pero si nosotros todavía estamos luchando con los extremos del sábado, por ejemplo, con cosas que ya deberíamos de haber vencido hace tiempo, ¿cuándo vamos a encarar la verdadera guerra que es para este tiempo? El mensaje del tercer ángel está atrasadísimo, hermano. Porque los que tenemos que darlo, pues también estamos atrasadísimos, porque el mundo nos cautiva. Tengo... ¿Está apagado, hermano? Por favor, ¿me puede prender? Vamos a un texto más. Job 41, mientras se enciende ahí el... Job 42, versículo 1. Job 42, versículo 1. ¿Lo tienen? Dice, y respondió Job a Jehová y dijo, yo sé que tú, ¿qué pasa? Todo lo puedes. Y que no hay ¿qué? Pensamiento que se esconda de ti. Bendito el Señor, gloria a su nombre. Isaías 26, versículo 3. Isaías 26, versículo 3. Dice, y tú guardarás en completa paz. ¿Queremos paz, hermano? En completa paz a aquel cuyo pensamiento, ¿qué cosa? En ti persevera. ¿Qué es lo que tiene que perseverar el Señor? Pensamiento, hermano, pensamiento. Pensamientos correctos. Cuando me bajé del avión de Buenos Aires, no sabía hacia dónde coger porque no me podía comunicar con el hermano Tony, tampoco me podía comunicar con el hermano Víctor. Fue un momento bastante complicado en el aeropuerto. Lo único que se me ocurrió fue treparme un taxi y decirle que me llevara a la terminal de Retiro. ¿Ok? Así que tomé un taxi y me llevó a la terminal de Retiro. El taxi del aeropuerto a la terminal de Retiro me cobró 450 pesos. Yo le contaba a la hermana. En ese momento la hermana me dice, pero ¿qué tú pensaste? ¿Qué tú hiciste? Porque eso es como para brincarle encima. ¿Qué hacemos nosotros en ese momento, hermano? Ustedes se acuerdan que el Señor dijo, si alguno os hiere en una mejilla, y eso para nosotros es como hablar en chino. Es como hablar en chino. Pero en esos momentos, hermanos, en esos momentos donde, fíjense, a mí me pasó algo muy curioso hace un tiempo atrás, como unos 2 años, cuando yo todavía no entendía muy bien estas cosas. Yo hago todo, ¿ok? En mi casa yo hago todo. Yo soy el plomero, yo soy el electricista, yo soy el mecánico. De todas las cositas que hay que hacer, yo hago un poco. Entonces yo tenía que abrir el local a las 9 de la mañana. Y yo me levantaba temprano, hacía mi culto y salía a hacer un poco de mecánica al carro. Les cuento esto, hermano, porque es uno de los momentos para mí más críticos, donde realmente se prueba nuestra paciencia y nuestros pensamientos. Me metía yo abajo del carro, uno solo, tratando de luchar contra un carro. Las 8:50. Y vos tenés que llegar a abrir el local a las 9. Y esa tuerca que no se afloja, Tony. Esa tuerca que obstinadamente se pega ahí, tú le haces fuerza a la tuerca y la tuerca no va para ningún lado. Y tú miras el reloj y comienza a entrar el desespero. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y le metes la fuerza y ¡pam! Se te pela la tuerca. Y allá va la mano y trájete que se golpea la mano y cuando vas a ver, la sangre que brota. En ese momento de crisis, hermano, ¿cuál es el pensamiento? ¿Están notando? Y son cositas que parecieran que no fueran importantes. En ese momento de ira, cuando la mujer o el esposo te tallan, cuando te molesta, cuando comienzas a jalarte para un lado que tú no quieres ir, ¿cómo tú reaccionas?
Allí es que nosotros deberíamos estar concentrados en este momento. Pero el maligno, para evitar esa preparación, fíjense que yo lo leí en el conflicto de los siglos, hermanos. Para evitar esa preparación, entonces nos distrae con una y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Fíjense lo que dice el relato inspirado. Esto está en la carta 48 de 1886. Enseñar cómo llegar a ser cristianos. Quisiera que entendáis, dice, nítidamente este punto, que a las almas se les impide obedecer la verdad por una confusión de ideas. Una confusión en su mente, en su cerebro. Muchas ideas. Y se confunden. Y también porque no saben cómo entregar su voluntad y su mente a Jesús. No saben. Hoy nos hemos centrado en enseñarle a la gente cuál es la ramera, cuál es el no sé qué, cuál es la naturaleza de no sé quién, cuál es no sé cuánta, cuál es una cosa y la otra. Y la gente sigue sentada en las iglesias mirando para un lado, mirando para el otro, mirando para... ¿Quieren que les muestre algo que a mí me puso a pensar? Vamos a Ezequiel, capítulo 33. Fíjense en esto, hermano. Ezequiel, capítulo 33. Esto es tremendo, hermano. Ezequiel, capítulo 33, versículo 1. Noten ustedes lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Fíjense, hermano, que ellos dicen: venid, vamos a la iglesia, vamos al templo, a ver qué va a soltar a ver qué nos va a decir este hombre. Pero dentro de sus casas se mofan del profeta. Sí, hermano. 33, versículo 30. Ok. Se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de la casa y hablan el uno con el otro. Venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová, dice. Versículo 31. Y vendrán a ti. ¿Y vendrán a ti cómo? Como viene el pueblo. Y estarán delante de ti, ¿como qué? Como mi pueblo, dice el Señor. No está hablando de Ezequiel, está hablando de nuestro Padre Celestial. Él está diciendo: ellos vendrán a ti como mi pueblo, según ellos son mi pueblo. Escuchen. Vendrán delante de ti como mi pueblo y oirán tus palabras. ¿Y qué cosa? No, las pondrán por obra. Entonces, ¿cuál es la clave aquí, hermano? ¿Sentarnos y escuchar? ¿Sentarnos y aprender? ¿Tener los libros, abrirlos y aprender, y aprender, y aprender, y aprender? Escuchen, el Señor está dando la clave. Dice: no las pondrán por obra, porque con su boca muestran mucho amor, pero su corazón, ¿qué pasa? Va en pos de su avaricia. Y les gusta, fíjense en el siguiente versículo, les gusta, qué bien que habla el pastor, qué bonita la predicación, oye, te la perdiste, hubieras ido, estaba buenísima. Versículo 32, y aquí dice el Señor a Ezequiel: tú eres a ellos como cantor de amores, agradable de voz, que canta bien, un cantante que canta bonito. Así lo compara el Señor a Ezequiel. Y que toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, ¿pero qué? No las ponen por obra. Y el Señor dice que ese es un pueblo que profesa él mismo ser su pueblo, pero que no es su pueblo. Y en Apocalipsis nos da la definición clara de quién es ese pueblo. Vamos a abrirlo. Apocalipsis capítulo 2. Fíjense ustedes. Capítulo 2. Versículo número 9. En el mensaje a la iglesia de Esmirna dice: yo conozco, ¿qué cosa? Tus obras
obra, dice el Señor, que todo lo conoce nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros instintos, nuestros deseos. Y tu tribulación y tu pobreza. Pero tú eres ¿qué? Rico. Y la blasfemia de los que dicen ser ¿qué? Judíos y ¿qué? Y no lo son. Yo conozco la blasfemia de los que dicen ser adventistas, pero en su corazón dicen, mi Señor se tarda en venir. Y fíjense lo que dicen. No saben. Muchas veces no es ni culpa de la persona. No sabe, la persona no sabe cómo entregar su voluntad y su mente a Jesús. Necesitan instrucción especial en cuanto a cómo llegar a ser cristiano. No se conoce, hermano. Yo no lo estoy inventando, ahí está, escrito por el Espíritu Santo de Dios. La obra hecha por Cristo en el mundo no se compone de grandes hechos y conquistas maravillosas. Estas cosas vendrán cuando se necesiten, pero la obra de mayor éxito es aquella que mantiene el yo tan lejos de la vista como sea posible. ¿Cuál es la obra, hermanos? Matar el yo. ¿Y a dónde está el yo? Yo me creo más que tú. Yo sé más que tú. Yo quiero mi carro. Yo quiero mi casa. Y no te metas con lo mío. No me pises, no me talles. Porque yo quiero estar tranquilo. Es la obra de dar línea sobre línea, precepto sobre precepto, aquí un poco y allá otro poco, acercándose al corazón humano con simpatía. Este es el servicio que se hace a Cristo y que será reconocido en el día final. Tremendo, ¿verdad? Muy bien, hermanos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Ok. No estamos hablando en chino, ¿verdad? Muy bien. El maligno, para contrarrestar esta obra, ha diseñado planes muy concisos, muy concretos. Y la hermana me decía hace un momento, quiero que hables de la abominación desoladora. Quiero que hables de la abominación desoladora. Solamente le voy a decir lo siguiente en este momento. La abominación desoladora es un estado de pensamiento que el maligno implanta en el hombre a través de todo lo que le rodea, que haga que el Señor se aleje de su santuario. Vamos a ver un poquito. Fíjense, Apocalipsis 6, 14, 6. Ya lo leímos ayer, pero esto tiene que ser leído porque este es nuestro mensaje, hermano. Apocalipsis 14, 6. Dice, vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz. ¿Qué decía el ángel? Temed a Dios y dadle ¿qué? Gloria, porque la hora de su juicio ha venido. ¿Y qué cosa? Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. ¿Qué hay que hacerle a él? Adorarlo. ¿Y con qué se adora? Muy bien, muy bien. Fíjense lo que dice acá. Cada órgano del cuerpo ha sido hecho para estar subordinado a la mente y es ella la capital del cuerpo. La mente controla al hombre entero y todos nuestros actos buenos y malos tienen su origen en la mente. Es la mente la que adora a Dios. Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el ¿qué? Único, no hay otro. No hay otra forma, Dios no inventó otra forma. Dice, son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre. Ahora, no porque al Señor le falte poder ni sabiduría para comunicarse con el hombre, sino porque el hombre no entiende. Y a través de toda la Biblia, hermano, eso fue lo que le pasó al pueblo, al profeso pueblo de Israel. No entendía.
Y por más que el Señor le mostraba, le mandaba profetas, le decía, lo exhortaba, no entendían. Dice, y afectan su vida más íntima. Esto está en Mente, Carácter y Personalidad, el capítulo La Mente, la Ciudadela. Fíjense en esta cita tan cortante y tan certera, hermanos. Dice, durante miles de años, Satanás ha estado estudiando, ¿qué cosa? ¿Cómo funciona la mente? ¿Y saben qué ha hecho el maligno? Se inventó el celular. Ahora nuestros jóvenes son expertos en cómo funciona el celular y cómo funciona la computadora. Y los mismos padres ni entendemos estas cosas, hermanos. Y obligamos a nuestros hijos y les pagamos para mandarlos a un instituto para que les enseñen a todas estas cosas que llenan su cabeza. Pero fíjense. Dice, ¿cómo funciona la mente humana? Y ha aprendido a conocerla bien, dice. Bien. ¿Y nosotros? ¿Qué conocemos nosotros? Nosotros sabemos quién es el 10 de la selección argentina. Y sabemos cuántos millones de dólares costó Tevez. Eso no lo sabemos de memoria. Pero no nos detenemos por un instante a pensar en la batalla que se está librando por cada uno de nosotros, hermano. ¡Qué infatuación! ¡Qué terrible engaño en esta carne! Fíjense lo que sigue diciendo. Dice, mediante las sutiles actividades que despliegan estos últimos días, está vinculando la mente humana con la suya, llenándola de sus pensamientos. Está haciendo su obra en forma tan engañosa que los que aceptan su conducción no saben que están siendo guiados por él conforme a su voluntad. El gran engañador espera confundir de tal manera las mentes de los hombres que ¿qué cosa? Solo se oiga su voz. Ustedes saben que esto le pasó al pueblo de Israel, hermanos. Vean, hay un capítulo tremendo en el deseo de toda la gente. Bueno, todos son tremendos. Pero hay uno especialmente donde la mensajera del Señor, y creo que es el capítulo 3, si mal no estoy, dice, se llama el cumplimiento del tiempo. Dice, el pueblo que había sido llamado a ser representante de Dios, ahora era el representante de Satanás. Así como se lo estoy diciendo, así está textual y lo podemos leer si usted quiere. Es el último párrafo, si mal no estoy. El pueblo de Dios, hermano, levantado, que vio la grandeza del Señor, cómo abrió el mar rojo, que comió del maná, al que el Señor introdujo en la tierra prometida con grande pompa y con grandeza. Ahora había llegado a ser ¿qué? Representante de Satanás. ¡Wow! ¿Saben por qué? Porque el maligno comenzó a estudiar cómo funcionaba la mente de ellos y comenzó a llenarla de orgullo y comenzó a llenarla de banalidad y comenzó a llenarla de deseos de grandeza y comenzó a llenarla de lo mismo que llenó al otro, como le estudiábamos anoche. Fíjense lo que sigue diciendo. Únicamente la mente y el corazón que hayan sido purificados por la santificación del Espíritu pueden discernir las cosas celestiales. Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, capítulo 77. El capítulo se llama La Pseudociencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces es interesante notar que el maligno busca plantar un estado de cosas en la mente del ser humano para lograr desviar al ser humano de los deberes de la hora. ¿Ok? Esa es la batalla más recia que se pelea actualmente. Y el Señor en su sabiduría, para que esa mente del ser humano funcionara de una manera correcta, pues dejó todos los planes que hemos venido viendo en estos días. La reforma pro salud, preciosísima, tiene un porqué en el ser humano. ¿Y el porqué cuál es? Que su mente funcione bien, que su cuerpo funcione bien. La salida de las ciudades tiene un porqué. ¿Cuál es? Que su mente funcione bien, que su cuerpo funcione bien. Precioso el mensaje de la salida de las ciudades, hermano. En el campo usted respira el aire puro, que va a ser una medicina a su mente.
En el campo, usted toma el agua del manantial, que va a ser una medicina a su mente. En el campo, hermano, esas libritas de más que nos salen en la ciudad, pues van a ser quitadas porque todo el tiempo estamos haciendo ejercicio. Plan del Señor precioso, hermano. Con el azadón en la mano, subiendo la subidita esta que tanto cuesta subir a veces, ¿verdad? Y veo aquí hermanos que llegan cansados. Pero cada vez, hermanos, que tengamos que hacer eso, pensemos en que el Señor está preparando un pueblo bien dispuesto para su venida. Es el mensaje de Juan el Bautista, hermano, del tercer Elías. El tercer Elías, dice la palabra, preparará un pueblo, ¿cómo? Bien dispuesto para la venida del Señor. ¿Esa es la clave de esta cosa? Muy bien. Muy bien, fíjense en esto tan interesante. Lo que hizo el Señor en Éxodo 25 y el capítulo 8. Éxodo 25 y capítulo 8. Miren lo que dice aquí, hermanos. Qué lindo es. 25, 8 y 9 dice. Piedra, dice el 8. Y que me hagan, ¿qué cosa? Un santuario para que yo habite, ¿qué? Entre ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, ¿así qué cosa? Así lo haréis. Entonces el Señor quería que su pueblo le hiciera un santuario con un fin. ¿Cuál era el fin? Él estar con ellos, Él habitar con ellos. ¿Tiene el Señor otro plan hoy? Fíjense ustedes. El primer santuario, tabernáculo, fue construido ¿por quién? Por Moisés. El segundo, por Salomón. Tercero, por Zorobabel. Y el cuarto fue reconstruido por Herodes, ¿verdad? Y fue el último que fue destruido en el año 70. La pregunta es, ¿hasta el 70 terminó el Señor? ¿Ya no tiene más santuario? ¿Cuál es el santuario hoy? Vamos allá. El Señor Jesucristo lo va a contestar. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 19. ¿Ok? Juan, capítulo 4, versículo 19. ¿Lo tienen? Ok, dice, la mujer le dijo, Señor, me parece que ¿qué? Que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Exactamente lo mismo que pasa hoy, ¿o no, hermano? Y estamos preocupados por templos. Y el uno dice es allá, y el otro dice es acá, y el otro dice no, es más allá, y el otro dice es más allá. 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, le dice, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, ¿qué harán? Adorarán al Padre. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Pues también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 24. Dios es espíritu. Y los que le adoran, ¿qué dice el mensaje del primer ángel? Lo acabamos de leer. Versículo 7. Adorar. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 14:7. Y adorar. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran, los que cumplen el mensaje del primer ángel, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Wow, ahora el Señor derriba la costumbre eclesiástica de ese tiempo. Cuando los judíos sacaban el pecho y se sentían orgullosos por el gran templo. Y el Señor le dice, no, derriben este templo y en 3 días lo levantaré.
Ellos no entendieron lo que el Señor Jesucristo les decía. Pero el Señor Jesús estaba hablando, dice la Biblia, ¿de qué? Del templo. Piensen cómo la Biblia, y estos versículos los he puesto acá, los pueden leer si quieren acá, dice, cómo la Biblia nos muestra esto, dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, ¿qué hace? Contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis acaso que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Efesios 2, 19, 22 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer ¿qué? Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Segunda de Corintios 6, 16. Dice Pablo, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, ¿quiénes son vosotros? Cada uno de nosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos ¿qué? Serán mi pueblo. Primera de Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Juan 2, 19 al 21. Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba ¿de qué? Del templo de su cuerpo. Ahí está claro cómo la Biblia nos muestra, hermanos, el templo del Señor para estos últimos días. ¿Ok? La estrategia del maligno entonces es ensuciar ese cuerpo. Si logra ensuciar ese cuerpo, wow, vamos a ver ahorita lo que sucede. Ok, el cuerpo es el templo del Señor para este tiempo. ¿Amén? Según dice la Biblia de Espíritu y Profecía. ¿Cuál es el lugar santísimo? Muy interesante. ¿Qué había en el lugar santísimo? ¿Sí, señor? Ajá. Okay. ¿Quieres que lo cantemos? Ok. El hermano quiere que cantemos un himno para pedirle al Señor que tome este cuerpo y lo transforme a su semejanza y pueda Él morar en nosotros. Vamos a ponernos de pie para que aprovechemos, tiramos un poquito. Vi un ángel de pie con una balanza de 2 platillos en cada mano. ¿Con qué? Una balanza de 2 platillos en cada mano. ¿Que pesaba qué cosa? Los pensamientos y el interés del pueblo de Dios, especialmente de los jóvenes. Oídos, jóvenes, oídos que ustedes también tienen un compromiso con el Señor. Y el Señor está esperando por ustedes. El Señor les ha dado la juventud y la fuerza para que le sirvan a Él, no para que la derrochen en cosas del mundo.
especialmente de los jóvenes. En ese platillo, de un lado de la balanza estaban los pensamientos y los intereses que tendían hacia el cielo. En el platillo de la otra se hallaban los pensamientos y los intereses terrenales, dedicados a los vestidos, la ostentación, la vanidad y el orgullo, etc. ¡Oh! ¡Cuán solemne momento!, dice la mensajera del Señor. Los ángeles de Dios de pie pesan con balanza los pensamientos de los que profesan ser hijos de Dios, de aquellos que aseveran haber muerto al mundo y estar vivos para Dios. El platillo lleno con los pensamientos terrenales, la vanidad, el orgullo, bajaba rápidamente, a pesar de que se agregaba pesa tras pesa al otro lado del platillo. El platillo que contenía los pensamientos e intereses referentes al cielo subía, mientras que el otro bajaba. ¡Qué liviano era!, dice ella. Puedo relatar esto como lo vi, pero nunca podré reproducir la solemne y vívida impresión que se grabó en mi mente. Al ver al ángel que tenía la balanza, donde se pesaban los pensamientos e intereses del pueblo de Dios, dijo el ángel: ¿pueden los tales entrar al cielo? ¿Cuál es la respuesta? No solamente no, nunca. Diles que la esperanza que ahora poseen es vana y que a menos que se arrepientan prestamente y obtengan la salvación, hermanos queridos y amados, yo los amo con todo mi corazón y estas son verdades muy difíciles de expresar. A mí mismo me han golpeado muy duro, pero es la hora en que nosotros llamemos a lo que es por lo que es. Si queremos un cielo, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que arrepentirnos, hermanos, y comenzar a darle un curso claro y definido a nuestra vida. Si Baal es Dios, y si Jehová es Dios, servirle. Ya no es tiempo, hermano, de estarnos preocupando si ganó el Real Madrid, si ganó el Riquelme, si ganó Messi. ¿Qué nos importa a nosotros ellos, hermanos? Si esa gente muchas veces hasta son drogadictos. Y la gente se pelea y se mata y los mismos cristianos gritan ¡gol! Ustedes saben por qué, hermano. La gracia, el Espíritu de Dios, que Dios quería derramar en 1844 fue rechazado. ¿Ustedes saben por qué? Porque el maligno se inventó un estado de cosas, introdujo el fútbol en medio del colegio de Battle Creek, introdujo el ciclismo, introdujo el béisbol. Y como nosotros hoy decimos que son cosas buenas, que no hay nada de malo, los jóvenes se congregaban todos a gritar ¡gol, gol! Y ese vocerío, y ese estrépito, y esa emoción hizo que el Espíritu Santo de Dios se fuera. Si no, nosotros ya no estuviéramos aquí. Todas esas cosas, hermanos, ocupan la mente hoy del profeso pueblo de Dios. Y Dios está esperando para hacer una obra especial en cada uno de nosotros. Fíjense en Hebreos capítulo 8, versículo 8 y versículo 10. 8 al 10. Dice: porque hallando falta en ellos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, cuando estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿qué cosa? Un nuevo pacto. ¿Un nuevo qué? Un nuevo pacto. El Señor quiere establecer un pacto contigo, mi hermano, y quiere establecer un pacto conmigo. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo los desatendí, dice el Señor. Versículo 10. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuál es el pacto? Pondré mis leyes, ¿a dónde?
En su mente, Quique, en su mente, en tu mente, muchacho. Y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán, ¿qué cosa? Y si la mente está llena, hermano, de la tabla de clasificación del mundial, ¿ustedes creen que el Señor va a poder hacer esta obra? Si mi mente está llena de la pregunta que se hacen los gentiles, ¿qué pues comeremos y qué pues vestiremos? ¿Ustedes creen que el Señor va a poder hacer esto? Está ocupada tu mente, está ocupada tu mente. Y el Señor necesita una mente vaciada, limpia. Una vasija limpia y boca arriba para el derramamiento de su Espíritu Santo. Capítulo 10, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes a sus corazones y en sus mentes, ¿qué cosa? Las escribiré. Bendito el Señor. Qué plan tan bonito. Entonces, en ese templo, en ese lugar santísimo, el Señor quiere grabar su ley. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Estamos bien todavía? Sí. ¿Estamos bien? 15. Ok. 15 hace que comenzamos. O sea que tenemos todavía una hora. Fíjense. ¿Ah? Ok. Muy interesante. Fíjense en esto. Necesitamos las cualidades vitales del cristianismo. Y cuando las poseamos, la iglesia será una iglesia viviente, activa y trabajadora. Habrá crecimiento en la gracia, porque los brillantes rayos del sol de justicia penetrarán ¿en dónde? En las cámaras de la mente. Pregunto, ¿el templo tenía cámaras? El templo tenía cámaras. Ah, entonces nuestra mente también tiene cámaras, según dice el Espíritu Santo. Mira, ¿ves? Alza tus ojos, página 36, tercer párrafo. Y yo he diseñado esto para que ustedes se imaginen las cámaras de la mente, ahí están. ¿Ven? En una parte estamos pensando, ¿en qué estaremos pensando en una parte? A ver. En el trabajo, ¿verdad? En otra parte estaremos pensando ¿en qué? En el alimento, ¿en qué comeremos? En el otro lado estamos en qué vestiremos. En el otro lado estamos en el título universitario. En el otro lado estamos en quién va a ganar la Copa Libertadores. En el otro lado estamos... Y la mente imbuida de pensamientos mundanos y el Señor esperando para hacer la obra que quiere hacer en cada uno de nosotros. Pero esto es un plan, hermano. Esto es un plan delicadamente diseñado. Yo no les he hablado de la más devastadora de todas. Y de esa el Señor se queja literalmente en su palabra. Pónganle cuidado a esto tan interesante. Vamos a abrir el libro de Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel, capítulo 8. Donde hay, para mí personalmente, hermanos, una de las profecías más tremendas para este tiempo. Una de las profecías que deberíamos de estar estudiando sigilosamente, detenidamente, calculadamente. Ezequiel capítulo 8. ¿Por qué les digo que es para este tiempo? Porque piensen que el capítulo 9 y el versículo 4, ¿qué tiene? ¿Qué hay en el 9:4? A ver, ustedes son adventistas más viejos que yo. Tienen que saber esto. ¿Qué hay en el capítulo 9 de Ezequiel, versículo 4? El sellamiento. Y el Señor se queja delante de Ezequiel que justo antes del sellamiento habría un estado de cosas en medio de su pueblo. Piensen ustedes el versículo 8, capítulo 8, versículo 1. Y aconteció en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 del mes, que estaba yo sentado en mi casa, dice Ezequiel. Y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí descendió sobre mí la mano del Señor Jehová. ¿Y qué dice él? Y miré, y he aquí una semejanza que parecía de fuego, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba, ¿qué cosa? Parecía como resplandor, como el color ámbar. Y aquella semejanza extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. ¿Y qué hizo? El Espíritu
me alzó. Esto es tremendo, hermano, muy profundo. Pero ahora no vamos a estudiarlo, vamos a seguir adelante. Entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba, ¿qué cosa? La habitación de la ¿Dónde estaba qué? imagen del cielo. La habitación de la imagen del celo, ¿que qué? La que provoca celos. Que hacía celar. Ezequiel está diciendo que el Espíritu vino sobre él y lo arrebató en visión y lo llevó a Jerusalén, al templo. Y resulta que en el templo ahora él encuentra que en vez de haber una adoración genuina al Señor, por ser en la casa del Señor, ahora encuentra que allí, en vez de estar la presencia del Señor, ¿qué hay? ¡Wow! Ya vamos para allá, hermana, no irme adelante. No coma ansias. Póngale cuidado, ¿qué es la imagen del celo? ¿Se han preguntado alguna vez qué es la imagen del celo? Fíjense qué es la imagen del celo. La imagen del celo era Istar. ¿Ok? Que era la adoración al dios Baal. Y la adoración al dios Baal era la adoración a qué? Al sol. Pero la adoración consistía en prácticas sexuales ilícitas, de fornicación. Y por eso la palabra condena tan certeramente la fornicación. Fíjense lo que dice. Istar era la diosa babilónica del amor y la guerra, de la vida, de la fertilidad, y se asociaba principalmente con la sexualidad. Su culto implicaba la prostitución sagrada. Por eso hoy tenemos estos logos, ¿verdad? ¿Qué es este logo, hermanos? ¿Ok? ¿De la qué? De Playboy. Un símbolo más de la promiscuidad. Dice, para los fenicios, tanto el huevo como la liebre eran símbolos de su diosa de la fertilidad, Astarte. Desde los tiempos más remotos, desde las primeras civilizaciones, existió ya el culto al huevo y a su simbolismo, puesto que entre esas primeras culturas, el huevo se consideraba como un medio para aumentar la potencia sexual y un encantamiento para lograr la fertilidad. En eso consistía el culto a Baal o a Astarte. Y eso era lo que habían introducido, las costumbres que habían traído a Israel. Mire esto. Este es el toro sagrado de Baal. ¿Ok? El toro sagrado de Baal o de Istar. Y este es el obelisco o la imagen del falo. El obelisco es un elemento que simboliza el falo del dios del sol egipcio. Un obelisco es un símbolo fálico, símbolo de la energía masculina, símbolo solar, y es sobre todo un lugar que se convierte en centro acumulador de determinado tipo de energía. Es además un símbolo pagano. Oh, pero ahora el Señor está diciendo en Ezequiel que estas costumbres el pueblo las había traído y las había introducido en el templo. ¡Qué terrible abominación, hermano! Ese era el plan satánico. Vamos a leer la primera parte, ¿ok? Al entrar Jesús en el templo, su mirada abarcó toda la escena. Vio las transacciones injustas, vio la angustia de los pobres que pensaban que sin el derramamiento de sangre no podían ser perdonados sus pecados. Vio el atrio exterior de su templo convertido en un lugar de tráfico profano. El sagrado recinto se había transformado en una vasta lonja. ¿Ok? En la purificación de ese santuario, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. En aquel templo estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese ¿qué? O un templo, para que en él habitase el Creador. Esto está en el deseo de toda la gente, página 136 a la 137. El capítulo se llama En su templo. Dice, los atrios del templo de Jerusalén
llenos del tumulto de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia de ¿qué cosa? De pasiones sensuales y de pensamientos profanos. Clarito lo dice el Espíritu de Profecía, fíjense. Y el Señor venía a ese templo a limpiarlo. Y es lo mismo que el Señor Jesucristo pretende hacer hoy con nosotros. ¿Amén? Estas costumbres se habían introducido en Jerusalén y se han introducido hoy tanto en los templos como en la mente del profeso pueblo de Dios. Ahí está y ahí está. Todos introducidos en el templo. Vamos a continuar en Ezequiel, versículo 4. Versículo 4, capítulo 8, versículo 4. Y he aquí, ¿lo tienen? Allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos, dice, alza ahora tus ojos hacia el lado norte, y alcé mis ojos al lado norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, ¿qué cosa? La imagen del celo, nuevamente, otra vez, en la mente del profeso pueblo de Dios. Justo antes del sellamiento, el Señor les dice, profetizaba que iba a haber un estado mental. Y el Dios de este siglo iba a ser el Dios sexo. Por eso el Señor dijo, ¿ustedes se acuerdan? El Señor dijo, no es necesario estar en el acto con una mujer, sino que en la mente, solamente con que lo piense, ya adulteró con ella, ¿dónde? En su corazón. Pero como nosotros no le ponemos cuidado a los pensamientos, sino que permitimos que la mente se esparcille en cualquier tipo de pensamiento. Y el maligno sabe muy bien eso. Él es el que ha sembrado esto en la mente del profeso pueblo de Dios. Fíjense lo que sigue diciendo. Versículo, llegamos hasta ahí, hasta el 5, ok. Dice, ¿cómo quiere Satanás introducir estas costumbres en el templo del alma del Israel actual? Contaminación del templo. Primero, ¿ok? Segundo, tercero, cuarto, casi que no podemos ir por las ciudades, ¿verdad? Casi que no podemos, es imposible vivir en las ciudades, hermano, sin que la contaminación moral nos golpee. Todo esto es un plan bien estratégicamente diseñado por el maligno para llegar a la mente de la gente y plantar en ese lugar donde Dios quiere poner esa ley la abominación desoladora. Fíjense lo que diga, fíjense en esta. Hermanos, y aquí quiero detenerme un segundo. Ustedes saben que la mensajera del Señor dice que la costumbre que más alejó al Señor de su pueblo es la moda. ¿Pero nos gusta la moda o no? ¿Queremos andar a la moda o no? Hermanos, la moda, dice que la influencia de la moda sobre el que la ve es corruptora. Es terrible la moda. Y el último, y para mí el principal, la sensualidad. Un demonio, hermano. Ese es el espíritu de Jezabel que anda suelto en nuestros días, hermanos. El espíritu de Jezabel, ese es el que está en medio de mucho del profeso pueblo de Dios hoy, que tientan a sus hermanos y a sus hermanas. Pero esto no es nuevo, hermano, esto no es nuevo. Fíjense que fue la estrategia que utilizó Satanás justo antes de que el pueblo tomara posesión de la tierra prometida. Vamos a ir a Números rapidito. Números, capítulo 22. Números capítulo 22, y vamos a leer el versículo 1
Y vamos a leer hasta el versículo 6, dice: y partieron los hijos de Israel y acamparon en la llanura de Moab, de este lado del Jordán, frente a Jericó. Y vio Balaam, hijo de Zippor, todo lo que había Israel hecho al amorreo. Y Moab temió mucho a causa del pueblo, que era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balaam, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Este rey se preocupó por este asunto. Viene el pueblo de Israel y nos va a acabar. Entonces llama ¿a quién? A Balaam. ¿Ok? Y no vamos a leer eso por cuestión de tiempo. Pero ustedes ya conocen la historia de Balaam. Balaam trata de echar el encantamiento sobre Israel. Trata de traer la maldición sobre Israel. ¿Pero qué? No puede, no pudo. Así que, chasqueado, porque no pudo cobrar lo prometido, se vuelve a su casa. Pero este hombre, ambicioso, igual que Lot, toma un papel y lápiz, inspirado por el espíritu satánico, y toma calculadora y comienza a calcular. Y se dio cuenta que lo que lo amparaba era que Israel guardaba los mandamientos de Dios. Entonces ahora dice: si yo logro apartarlos de la obediencia a la ley, entonces van a ser presa nuestra. Y se vuelve otra vez y hace un plan con el rey, con el príncipe de Madián, de utilizar ¿a quién? ¿A quién utilizan? A las mujeres. ¡Ojo, mujeres, con vuestra vestimenta! El Señor ha dejado en sus escritos. Escrito está, hermano. El pueblo de Dios debe vestirse diferente al mundo. El pueblo de Dios debe comer diferente al mundo. Fíjense en el capítulo 25 y el versículo 1. Y habitó Israel en Sittim. ¿Y qué pasó? Y el pueblo empezó a fornicar ¿con quiénes? Con las hijas de Moab. Y de paso, ¿se acuerdan de dónde salió Moab? ¿De dónde? De las hijas de Lot. Ayer lo estudiamos. Y empezaron a fornicar con las hijas de Moab. ¿Qué había en su mente antes de esto? ¿Qué había en su mente antes de la caída? La ley del Señor. El lugar santísimo estaba ¿qué? Limpio de corrupción moral. Pero ahora el maligno buscó plantar en ellos la abominación. Y ahora planta en ellos, por medio de la influencia satánica, un deseo a quebrantar la ley del Señor. Estas mujeres, versículo 2, llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y se acercó el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y ustedes ya conocen el resto de la historia. Pero fíjense en el plan tan sigiloso y tan delicadamente plasmado que el maligno hizo en compañía de Balaam. Y cómo lo llevó a cabo justo antes de que el pueblo tomara posesión de la tierra prometida. ¿Está pasando lo mismo hoy? ¡Wow! Sorprendente, ¿no? En este ambiente atractivo iban a encontrar un mal más mortífero que poderosos ejércitos de hombres armados o las fieras del desierto. Ese territorio tan rico en ventajas naturales había sido contaminado por sus habitantes. En el culto público a Baal, la divinidad principal, se practicaban constantemente las escenas más degradantes e inicuas. Por doquiera se encontraban lugares notorios por su idolatría. Este ambiente, vamos un poquito más abajo, ejerció, escuchen hermanos, por eso el plan del Señor es salir de en medio de ellos. Ese ambiente en el que nosotros estamos morando cuando moramos en las ciudades, ejerció una influencia corruptora sobre los israelitas. ¿Qué cosa? La
La mente de ellos se familiarizó tanto con los pensamientos viles que les eran sugeridos constantemente. La vida cómoda e inactiva produjo su efecto demoralizadores y casi inconscientemente se fueron alejando de Dios. Y llegaron a una condición a la cual iban a sucumbir fácilmente, ¿a qué? A la tentación. ¿Ok? Leamos los resaltados solamente. Dice, las mujeres madianitas comenzaron a introducirse en el campo. La aparición de ellas no causó alarma y tan cautelosamente llevaron a cabo sus planes que nadie llamó la atención de Moisés al asunto. Estas mujeres tenían por objeto en sus relaciones con los hebreos seducirlos, ¿para qué? Hacerles violar la ley de Dios. Muy bien. Fíjense en lo resaltado con rojo. Hechizados. ¿Cómo terminaron? Hechizados. Hechizados. ¿Hechizados por qué? Por la música y el baile, y seducidos por las hermosuras de las vestades paganas, desecharon su lealtad a Jehová. Predominó la pasión en absoluto y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos. Es la misma táctica que el nuevo orden mundial está utilizando, hermano. Fue la misma táctica que utilizó el rey de Babilonia con los hebreos, ¿se acuerdan? ¿Cuántos salieron con Daniel y sus amigos en la deportación? Muchos. ¿Y qué dice Daniel 3? ¿Que cuántos se mantuvieron de pie? ¿Y los demás? En la estrategia del nuevo orden mundial, Satanás, que está moviendo todos los hilos, sabe muy bien cómo llegar a la mente del ser humano. Ya lo leímos, la ha estudiado durante siglos. Y eso ha hecho que la mente del mundo hoy esté taponada. ¿Ok? Quiero mostrarles algunas imágenes antes de terminar. Ya me dijeron que tengo que terminar. Ya ustedes saben el colmo de la apostasía, que está ahí mismo en el versículo 5 al 8. Léanlo. Ok, quería mostrarles esto, hermanos. Estas fotos las tomé yo mismo para que ustedes se den cuenta cómo el nuevo orden mundial hoy tiene la adoración a Baal viva. ¿Ok? Fíjense, esto es un estadio en los Estados Unidos. Yo mismo lo tomé. Y miren lo que va a salir allí. ¿Ok? Fíjense ustedes, este es el Roberto F. Kennedy Memorial Stadium. ¿Ok? El de Lincoln Memorial. Fíjense en esta parte. ¿Ok? ¿Están viendo? Y fíjense, este es el centro del parque. Ahí está el palo del dios egipcio. ¿Lo están viendo? En el centro. Esto simboliza una relación carnal. ¿Ok? Y este es el parque visto desde todo completo. Fíjense en esta parte. La parte femenina. Fíjense la parte masculina. Y fíjense los dos encontrados. ¿Ok? ¿Qué es lo que está haciendo Satanás con el mundo? Ok. Esto es la plaza de San Pedro en Roma. Roma sabe muy bien lo que está haciendo, ¿ok? Plantando la abominación desoladora en las mentes del mundo entero. Fíjense en esto tan interesante. ¿Ustedes saben qué simboliza esto? ¿Sí? No, lo que está señalado allí en el báculo. La base. ¿Ok? La voy a volver a mostrar. Fíjense que ahí se señala. Eso es una piña. Una piña de un pino. ¿Ok? Para los antiguos babilónicos, la piña del pino era un símbolo de la glándula pineal del ser humano. La glándula pineal del ser humano está en el centro del cerebro. Y allí es donde el Señor se comunica con el ser humano. Por eso el relato que leímos de mente, carácter y personalidad dice que los nervios del cerebro que relacionan todo el cuerpo entre sí son el único medio por el cual el Señor se comunica con nosotros. Entonces el maligno busca colocar en esa glándula pineal
otro estado de cosas, que sea distinto al que Dios quería colocar. Fíjense la columna vertebral y la glándula pineal. ¿Ok? Fíjense, en esto está en el Vaticano. Monumento en forma de piña, simbolizando la glándula pineal. ¿Ok? Ok, vamos a terminar con esta, mi hermano. Y limpien bien sus oídos, hermanos, porque esta es la que tiene que quedarnos retumbando. El Señor me ha mostrado ¿el qué? El peligro. ¿Qué es un peligro, hermanos? Un peligro, dice, el peligro en que estamos de dejar que nuestra mente se llene de pensamientos y congojas mundanales. Vi que algunos ánimos son alejados de la verdad presente y del amor a la Santa Biblia porque leen, ¿qué cosa? Libros excitantes. Y ella en ese tiempo dice libros excitantes, porque no había televisión, ni había radio, ni había todas las cosas que hoy nosotros tenemos. Pero si viviera hoy, ¿cuántas cosas no describiría? La música, el internet, la televisión, todo lo que acabamos de ver, ¿verdad? La moda. Son alejados de la verdad presente. Otros se llenan de perplejidad y congoja acerca de lo que han de comer, beber y vestir. Algunos sitúan demasiado lejos en su expectación la venida del Señor. El tiempo ha durado algunos años más de lo que habían esperado y por lo tanto piensan en su mente que pueden continuar algunos años más. Y de esta manera su atención se desvía ¿de qué? De la verdad presente. ¿Hacia dónde? Hacia el mundo. Y ahora termina ya diciendo, vi que hay gran peligro en estas cosas. ¿Cuánto peligro, jóvenes? Gran peligro en estas cosas. Porque si la mente está embargada por otros asuntos, la verdad presente queda excluida y no hay en nuestra frente lugar para el sello de Dios. Vi que casi ha terminado el tiempo que Jesús debe pasar en el lugar santísimo. Y que el tiempo solo puede durar, ¿cuánto? Un poquito más. ¿Cuánto es un poquito? Un poquito más. El tiempo libre del cual dispongamos debe dedicarse a escudriñar la Biblia, que nos habrá de juzgar en el día postrero. Primeros escritos, página 58. El deber frente al tiempo de angustia. Muy bien, hermanos. Yo creo que estamos en el tiempo en que debemos de tomar determinaciones de vida para Dios. Ha llegado el tiempo en que debemos de dejar de jugar a la iglesita y tomarnos este asunto en serio. Yo quiero invitar a cada uno que ha sentido un llamado en su corazón de parte del Señor y quiero comprometerse con el Señor a caminar conforme a su voluntad en este tiempo, para que se ponga en pie y si quiere venir hasta acá adelante para que tengamos una oración especial, pues lo invito a que venga acá adelante. El tiempo solo puede durar un poquitico más. Despojémonos, hermanos, del viejo yo. Despojémonos del viejo hombre. Dejemos todas las cosas atrás que nos tienen amarrados a este mundo, que al final de cuentas va a perecer. Y aventurémonos con el Señor. Si nos hemos aventurado tantos años con Babilonia, hermanos, en el sistema babilónico, que nos roba, fíjate lo que nos roba. Nos roba el tiempo, nos roba las fuerzas, nos roba el deseo, nos roba el arrojo, nos roba todo, hermano. Y luego Babilonia nos suelta cuando ya somos viejos, que ya no tenemos fuerza para nada. Nos tira por allá, en un asilo. El Señor está prometiendo para nosotros, y especialmente los jóvenes. Necesitamos jóvenes en esta obra, hermano. Necesitamos jóvenes que se quieran comprometer con el Señor. ¿Cómo podemos seguirle regalando el tiempo a un sistema satánico que nos va a llevar a perdición? ¿Cómo podemos, hermano? ¿Nadie quiere pasar adelante? Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor.
comprometidos con esta verdad en nuestros corazones, hermanos, arrojados por la gloria del Señor, peleando la buena batalla de la fe y contendiendo ardientemente por nuestra fe. Hermano Tony, ¿quiere venir, por favor? Gloria al Señor. En el cielo es fiesta, hermano. Adelante con esto, hermano. Adelante. El Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Sígame. Vamos a ponernos de rodillas. Padre amado que mora en los cielos, bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre, por hablarnos tan claramente a nuestra mente. Padre, pedimos perdón por nuestros pecados, por todos nuestros errores, por los años que hemos descuidado, por los años que hemos permitido que el enemigo nos confunda y nos aleje de ti. Pero ahora, Padre amado, al llamarnos de esta manera, aquí nos inclinamos delante de ti, pidiéndote tu ayuda, tu poder, tu gracia. Que cada uno de los hermanos que han pasado aquí, Padre amado, puedan sellar su compromiso contigo. Y que pronto puedan ver también al Señor Jesús viniendo de la nube de los cielos para trasladarlos allí con Él. Padre, líbranos del poder del enemigo. Danos sabiduría para entender dónde estamos parados y qué estamos haciendo. Gracias, Señor, por tu siervo que envías para darnos estos mensajes. Bendícelo también a Él. En el nombre de Jesús. Amén. Los esperamos en el próximo encuentro.